Pues muchas gracias a todos por venir. Soy Eduardo y hoy vamos a hablar sobre la guerra en el Japón Sengoku Jidai, que significa los reinos combatientes, diferenciarlo del periodo chino antiguo. Y es una época que verdaderamente cambia la historia de Japón casi o más que la restauración Meiji de 1868 y que no se puede entender este periodo sin la guerra, porque la guerra era lo que transformó la sociedad y lo que verdaderamente fue la actividad predominante en el periodo. Antes de empezar, porque en el periodo que vamos a tratar es siglo XVI, un poco el XVII, hay que entender el conflicto anterior y dónde nace este periodo del Sengoku Jidai, y es la Guerra Onin. La Guerra Onin, que es de 1467 a 1477, es un conflicto dinástico que surge en Japón entre dos familias. Ahí lo podéis ver, los Hosokawa y los Yamana, y que luchan por el shogunato. Básicamente el shogunato es en Japón el control efectivo del país, y que es una especie de dictadores militares que controla el país. ¿Por qué? Porque la figura del emperador, que estamos acostumbrados a que tenga una importancia muy grande, en este periodo es muy simbólico y básicamente para los japoneses es una figura, es una deidad, el emperador, porque es hijo descendiente de la diosa Amaterasu. Y es una figura que en este periodo va a tener una importancia solo simbólica a nivel religioso, y que va a controlar lo que es Kioto, pero meramente significativa. Y es aquí cuando pierde totalmente toda la importancia el emperador, porque Kioto, que es la capital en esta época, Tokio no sería importante hasta el siglo XVI con el shogunato Tokugawa. Es aquí cuando se destruye, porque hay un conflicto regional dinástico, como he dicho, entre los Hosokawa y los Yamada, que deriva en que más y más clanes y familias se van uniendo a esta lucha urbana. Kioto va a quedar completamente destruido. Además, no va a haber ningún vencedor claro en el conflicto, porque los líderes en 1473 primero mueren y el conflicto sigue y se destruye. Y esta situación es la que permite que el país quede totalmente fragmentado en lo que vemos aquí. Estos son la situación que es en 1570, ya con el primer unificador de Japón, que es Oda Nobunaga, pero esta situación se da porque los diferentes shugos, que son los señores que estaban a cargo de las provincias, junto con toda la burocracia que había en Japón, que estaban a cargo del shogunato, pues van ganando poder, van volviéndose independientes, y esta situación además militar de llamarles a Kioto hace que además no solo tengan más independencia, sino que ganan poder, porque la guerra es lo primero que se prima, como veíamos en la Guerra Onin. Y esto hace que se vayan transformando, hay un lento proceso de transformación de la figura del shugo a lo que se denominará en este periodo, y me veréis continuamente citándolo, que son los daimios, que son los señores. Son señores feudales. El señor feudal es una cosa que nosotros decimos porque no funciona de esa manera. De hecho, hay especialistas que han intentado explicar el periodo de los daimios y la figura de la gobernación de todas estas provincias como una especie de feudalismo muy parecida al del norte de Francia en el medievo, pero tienen sobre todo muchas estructuras que ya sí que son de un gobierno moderno, y por eso a un medievalista como yo nos interesa tanto, porque es esa emulsión entre una especie de feudalismo que viven ellos, pero con instituciones del siglo XVI que son muy modernas y sistemas fiscales que sorprenden por la gran inteligencia que tienen. Vamos a hacer un rápido barrido a los nombres que vemos aquí, ¿vale? Que son de los clanes más importantes del periodo. Vamos a empezar por el sur. En el sur, en esa isla de Kyushu, hay tres clanes importantes, que son los Otomo, los Shimazu y los Ryuzoji.
Son importantes porque son los primeros en incorporar los arcabuces en todo lo que son sus conflictos. ¿Por qué? Porque tienen contacto sobre todo con los mercaderes portugueses que llegan por primera vez a la isla de Tanegashima, que está más al sur de aquí, en 1543. Y además también tienen un gran comercio pues con el continente chino y muchas influencias que son culturalmente sobre todo muy importantes para los japoneses, ya sea en materia religiosa como en el budismo o en el confucianismo, llega aparte de ello. Además, por ejemplo, los Shimazu van a tener una recepción del cristianismo bastante pronto. Aquí vemos los Mori, que también clan importante porque tienen campos muy fértiles y logran tener ejércitos muy numerosos para el periodo. Los Chosokabe, que bueno, luego lo explicaré, los Amago, los Sakura Yazai, que son los primeros contendientes al poder del primer unificador de Japón, que es Oda Nobunaga, que explicaremos. Y vamos a ver también los Takeda, que es el clan por antonomasia de la caballería, son los grandes que utilizan la caballería en este periodo, y enfrente se van a tener grandes enemigos que son los Uesugi, sobre todo en la parte de Takeda Shingen, que es un daimyo muy importante contra Uesugi Kenshin, que va a ser su gran. En el norte no hay tantos porque son tierras bastante pobres, lo primero, y eso va a hacer que tengan grandes problemas para poder ganar preponderancia y enfrentarse a otros clanes. Pero los más destacados yo diría que son los Date, porque bueno, los Date se hicieron famosos porque hicieron un comercio plantaron muchas moreras y gusanos de seda, y hicieron una especie de imitación de la seda china ellos mismos y comerciaron con todo ello. Importante también aquí uno de los líderes más famosos que prácticamente aguantaría todo el periodo, que es Date Masamune, el llamado dragón de un solo ojo, porque le faltaba un ojo debido a una infección que tuvo en su juventud, y es una persona pues bastante importante porque prácticamente es uno de los pocos daimios que sobrevivió a casi todo el siglo XVI y vio todo ello. ¿Cómo era la sociedad? Bueno, la sociedad era una especie de estamento. Los samuráis tenían además unos privilegios muy exclusivos, podían portar armas, cosa que no podía hacer al principio los campesinos, y que en este periodo va a ser esto decisivo porque la masa campesina grande, que es enorme en este periodo, va a incorporarse al mundo bélico desde la guerra Onin, porque antes la guerra era una guerra de élites, ¿vale? Era una guerra donde los samuráis, que combatían a caballo y con arco y flechas, pequeñas cantidades además de ejército contra otros, van a haber una democratización, entre comillas, de esta guerra, y se van a asimilar muchos soldados de infantería, los llamados Ashigaru, que significa en japonés pies veloces, que van a añadir números a todo esto. Esto también va a hacer que haya una transversalidad social, entre comillas, muy importante, porque va a dar posible a que gente de baja cuna llegue hasta las esferas más altas de la sociedad. La figura más importante, el daimyo, obviamente con su familia, y alrededor de ellos va a tener un núcleo, sobre todo de generales importantes, que es el hatamoto, y esto va a hacer que cuanto más poderoso sea el daimyo, más efectivos tenga, más capacidad de atraer a otros señores feudales en su seno, y puede depredar más zonas y coger más poder. Además, el poder de estos señores feudales se medía en parcelas de arroz, que se llaman kokus, una parcela de arroz son 180 litros, un koku, y no se utilizan casi monedas porque la depreciación de la moneda en este periodo es altísima. El único que se utiliza es el kamon, que es una moneda de bronce, pero que tiene una devaluación tremenda, y bueno, pues tiene que... Por eso se utilizan las parcelas de arroz. Y eso es uno de los métodos que utilizamos los historiadores para calcular el número posible, también los koku, las parcelas de arroz, para calcular los efectivos disponibles que podía tener un señor samurái que podía levantar, básicamente. Luego hay una parte de funcionariado, que es ahí lo que digo yo, que era muy moderno,
donde ya tiene un montón de cancilleres, representantes de las zonas rurales, que ahora cobran mucha importancia porque Kioto, que tiene que reconstruir, se descentraliza toda la actividad y estos señores pues obviamente ganan mucho poder. Hay algunos casos muy curiosos de casos de donde se llega desde lo más bajo de la sociedad japonesa hasta lo más alto, como el caso de Wakita Kyubei, que es un coreano esclavo que es cogido en Corea. Hay unas invasiones que daremos que hacen a finales del siglo XVI Toyotomi Hideyoshi a Corea, que va a eliminar a un cuarto de la población coreana de la época, y que de hecho se llevan sus orejas y demás, y hay una pirámide en Kioto que sigue siendo un problema muy grande para las relaciones entre Corea y Japón, porque genera todavía tensiones, y que es hecho esclavo por parte de un clan de los Maeda, y llega a adiestrarse como samurái y llega hasta ser un capitán de los Maeda muy importante. Y un ejemplo, por ejemplo, que me ha gustado coger para explicar cómo se gobernaba una provincia, pues era este ejemplo de Chosokabe Motochika, que es un señor feudal, es un señor de la región, como veis, de Tosa, que es la actual prefectura de la ciudad de Kochi, ahí donde veis, en la bananita esa. Y es un samurái que llega a ser, primero, tiene cargos en el gobierno como un comisionado de templos y demás, y llega a lo más alto porque hace un código de leyes muy efectivo de 100 reglas, donde se registra prácticamente todos los aspectos de la vida de los japoneses, y llega a tener un ejército bastante potente, y llega a ser fiel aliado de Toyotomi Hideyoshi, que será el segundo unificador de Japón. Como curiosidad, por ejemplo, en este código de 100 leyes que tiene Chosokabe Motochika, tiene uno que pena estar borracho en la calle, que es el punto 32, porque a los japoneses, les gusta bastante beber lo que llaman sake, que es todo tipo de alcoholes, pero especialmente alcoholes de arroz, que se lleva en esta época. Y la figura predominante es Oda Nobunaga, un personaje que es el primer unificador de Japón. Parecía que iba a ser un personaje irrelevante en lo que es el clan Oda de Owari, es la capital de los Oda, y consigue salir, desprenderse de toda la influencia de sus hermanos. De hecho, tendría con uno de sus hermanos una batalla en la que le eliminaría en Ukino en 1558, y logra primero apartarse de la influencia de un clan mayor, que esto es una dinámica que surge muchísimo en Japón. Hay un clan mayor que suele tener otros cerca en su periferia, y tienen que vencer o asimila a otros clanes, y se forma una pugna, y por eso todo el país literalmente está en guerra con sus vecinos constantemente, incluso con el propio clan, porque se forman guerras civiles. Y Oda Nobunaga consigue desprenderse del clan que estaba por encima de ellos, que son los Imagawa. En 1560 tiene una gran batalla, que es la de Okehazama, donde matan solo con 2000 hombres, logran eliminar en un ataque sorpresa al líder de los Imagawa, Imagawa Yoshimoto, y con eso consigue hacerse paso. Además, pues aquí vemos la batalla de Okehazama. Va haciéndose poco a poco con nuevas conquistas. Cuando un samurái lograba conquistar una parte, iba a la siguiente, hasta que le era frenado por varios clanes, como se intentó al principio contra Oda Nobunaga. Los Asai, por ejemplo, fueron unos de ellos. Y va a ir eliminando clanes, va a ir además utilizando un arma muy importante, como van a ser el arcabuz, que va a incorporar a sus filas, va a incorporar en una batalla en Nagashino, que veremos
va a incorporar pues los arcabuces y van a ser un arma muy efectiva junto con los nuevos métodos de reclutamiento que hará que tenga una baza muy importante frente a sus competidores. Al lado de su provincia estaba en Mikawa, estaba Ieyasu, que será el tercer unificador y que también él al principio va a estar enemistado con Nobunaga, pero luego se va a liar para ayudarle a este y destruir más clanes, intentar coger más territorio y poco a poco lo que va a pasar es que van a tener pues una fuerza muy preponderante. Además, Ieyasu es un personaje que va a ser muy inteligente y que va a aguantar todo el periodo jugando sus bazas políticas, casando a unos y otros, y que, sabemos que, por ejemplo, en la infancia de Ieyasu estuvo literalmente de rehén, que esto es una práctica que se hacía mucho en el Japón samurái. Cuando tú eras un hijo de un daimyo, se solían llevar a otra corte como una especie de como en el mundo medieval, de que se daba a otros señores, pero literalmente esto era más radical porque estos eran rehenes y muchas veces cuando servían de garantía para no acometer acciones bélicas contra tus propios territorios, y en muchas ocasiones se ejecutaban a esos rehenes. Y, por ejemplo, hay levantamientos de samuráis contra sus señores, y aparte de que les daba igual que se matasen a sus propios familiares, seguían levantándose contra sus señores. Así que hay que entender también este sistema, y esto es algo que sería una dinámica en el periodo pues continua. Ieyasu, además, no se llamaría cambiaría como 4 veces de nombre, porque esto es también algo que pasa mucho en el periodo, que se buscan tener títulos y una especie de caché, por así decirlo, para tener una legitimidad frente al emperador, ante el shogun, y poder seguir aspirando a nuevas conquistas políticas. Además, Nobunaga tendría todos los enemigos posibles, y uno de ellos es muy interesante, porque son los Iko-Iki, que son unas sectas budistas, se llaman sectas de la tierra pura y demás. En Japón, la religión, a pesar de que el Shinto sea mayoritario, tiene un montón de influencia del budismo, de la rama Zen, y estas sectas que recuerdan un poco a ciertas sectas del tipo Ushita, por ejemplo, en Europa, que intentan pues hacer una apología a pobrezas extremas y demás, y a salvaciones, se van a asimilar con otras provincias o daimios, y van a ser un hueso de roer muy grande para Nobunaga, y van a tener que luchar constantemente contra él. De hecho, pues tuvo una cosa. Iki significa agrupación en japonés, así que eso es importante. Y estas sectas, de hecho, va a estar prácticamente toda su vida combatiéndolas hasta 1573, donde va a haber un episodio muy, muy, muy famoso, que Oda Nobunaga va a destruir a las sectas Iko-Iki en el famoso la matanza del templo de Enryakuji. Y estas sectas pues tienen lemas como este es un shashimono, que es un estandarte de un Iko-Iki capturado en una de las campañas de Nobunaga, y lo que pone aquí en japonés significa algo así como retrocederéis y caeréis, avanzad y ganaréis el paraíso, retroceded y caeréis en el infierno. Además, Oda Nobunaga también tendrá que hacer frente a otros señores que por otras partes de Japón también están ganando mucho poder, y uno de los más importantes van a ser los Takeda de Kai, que, bueno, los Takeda son muy famosos por la caballería. Kai es una provincia que tiene una gran llanura, es una especie de pseudo-pampa, vamos a decirlo, y tiene tanto arriba como abajo, en el norte y en el sur, las provincias colindantes tienen pasos montañosos que lo que hacen es muy difícil de avanzar ataques enemigos, y por eso pueden tener
una cría de caballos, caballos muy pequeñitos, de una raza japonesa que se llama Kiso, que mide nada, 120 centímetros de cruz, o sea, son ponis a nuestros ojos, pero muy fuertes, de pata redondeada, muy fuertes. Y van a conseguir tener una caballería extraordinaria, y gracias a un líder militar muy importante que se llama Takeda Shingen, logrará poner en serios aprietos a Nobunaga y a todos los señores de a su alrededor. Como curiosidad, le comentaba antes a José Alberto que hoy es la efeméride de una batalla del periodo, que es la de Mikitagahara, donde Takeda Shingen vence con la caballería a Oda Nobunaga, no definitivamente, pero le vence en 1573, y va a poner en serios aprietos el expansionismo de Nobunaga. Otra cosa también importante de Oda Nobunaga es que utilizará el cristianismo como un arma muy importante frente a las sectas budistas de los Ikoiki. Con casi la mejor biografía de Nobunaga en el periodo la hace un europeo, la hace Luis de Forlís, que es un portugués, un jesuita portugués, que además, bueno, tiene unos textos casi cruzadistas, por ejemplo, con los monjes budistas, y que es una fuente muy importante para estudiar el carácter de Nobunaga, que al final llega a unificar Japón de una manera bastante buena y que llega a creerse casi incluso un dios. Los Takeda, como he dicho, van a ser un enemigo importante hasta que Takeda Shingen en el mismo año, en 1573, muere asediando Nagashino, y bueno, después del asedio de Nagashino. Y aquí es cuando su heredero, Takeda Katsuyori, lleva al clan a intentar otra vez pues luchar contra ellos y demás. Y se enfrenta a Oda Nobunaga en la batalla de Nagashino en 1575, donde recibe una importante derrota frente a los arcabuces y a la infantería de Nobunaga, que muy bien plantada consigue repeler las cargas de caballería de los Takeda, y va a quitarse un gran enemigo que sería decisivo luego en la expansión de su poder. Cabe mencionar, bueno, esto es una recreación moderna de un recreacionista que en Japón en este periodo hay muchos y muy buenos, de un caballero de la caballería Takeda, y porta la famosa Yari, que es una lanza larga que en este periodo es una de las armas que bueno, pues se vuelve a utilizar, porque en el periodo anterior no era muy utilizada, y se vuelve a tener. Aparte, Oda Nobunaga acabaría sus días en el desastre del templo Hohanji, que bueno, en su cenit de poder y por un descuido, Oda Nobunaga es atacado por uno de sus mejores generales, por Shibata Katsuye. Shibata Katsuye era un general que no sabemos muy bien los historiadores por qué le traiciona. Hay fuentes que dicen que fue porque ejecutó a la madre de Akechi Mitsuhide, Shibata Katsuye, Akechi Mitsuhide, que se llama el personaje. No sabemos si fue porque sufre una traición. Esta era también un ferviente budista, y la matanza del templo de Enryakuji le genera un debate personal muy grande. No lo sabemos, pero cuando estaba rezando con un pequeño séquito de soldados, Akechi Mitsuhide incendia el templo donde estaba rezando Oda Nobunaga. Oda Nobunaga tiene que cometer seppuku, suicidio ritual, antes de verse capturado por Akechi Mitsuhide, y va a haber una pugna y va a haber un pequeño vacío de poder, donde dos de los generales de Oda Nobunaga restantes que tengan muy poderosos, que serán Toyotomi Hideyoshi y el que ya hemos dicho, Tokugawa Ieyasu, van a ponerse más o menos del mismo lado para acabar con bueno, será Hideyoshi el que acabe con Akechi Mitsuhide, y entrará un nuevo periodo
de ascenso de este señor, que es otro de los ejemplos de cómo en una sociedad que era bastante difícil medrar, se puede llegar a puestos de alta importancia. Toyotomi Hideyoshi era un general que venía de una familia muy, muy humilde. De hecho, era sirviente de Oda Nobunaga y, bueno, le llevaba, de hecho, era el que le llevaba las alpargatas, literalmente. Pero logra ser un general, un militar cada vez más avezado. Además, destaca porque es un gran especialista en los asedios, que es lo más importante en este periodo, casi prácticamente los asedios de castillos, como habéis visto. Los castillos japoneses tienen una base son de madera, lo que pasa que tienen por abajo una base de piedra muy, muy interesante, y solían estar solo abovedados de piedra, y lo que es la base. La base no solo era para evitar el minado y la destrucción de pilares, sino también para hacer frente a los numerosos terremotos y la actividad sísmica que el país es tan famoso. Hideyoshi conseguiría matar a Akechi Mitsuhide y, bueno, llegaría a acumular mucho poder, a tener generales tan importantes como Honda Tadakatsu, que serían de gran importancia, y poco a poco va a hacer esos territorios que tenía Nobunaga los va a asimilar a ellos, menos algunas partes que los tenía Tokugawa Ieyasu. Al principio sí que se va a confrontar con ellos, entre Toyotomi Hideyoshi y Tokugawa Ieyasu, por ver quién era la persona que lograba tener el testigo, pero Tokugawa Ieyasu muy bien va a ceder ante las políticas de Hideyoshi y va a acumular mucho poder. Entre las conquistas más importantes de Hideyoshi destaca este castillo, que es el de Odawara, que es el de los Hogo. El de los Hogo de Odawara, este clan que tiene este castillo tan bonito. Los Hogo habían sido antiguamente cancilleres, bugios, que se llama en japonés, de lo que es el shogunato anterior, y hasta 1590 nunca se había conquistado este castillo, que tenía unas defensas impenetrables, porque además había sido ambicionado por varios clanes. Y Hideyoshi va a conseguir literalmente exterminar a la familia de los Hogo, porque, bueno, en Japón, en la guerra en este periodo, casi no hay medias tintas. O hay una rendición prácticamente incondicional, o las líneas familiares se pasaba por la espada prácticamente a todo el mundo. En el reinado también de Hideyoshi va a destacar estas dos invasiones de Corea, del 1592 al 94 y del 97 al 98, prácticamente al final, porque, como he dicho, pues acabarán con un cuarto de la población coreana. Van a poner en jaque a Corea, que tendrá que pedir al emperador Wanli ayuda, que es el emperador chino de la dinastía Ming en este periodo, y van a tener que ser frenados consecutivamente. Esto es importante porque se invade Corea. Bueno, Hideyoshi, que consigue unificar el país, se encuentra con una problemática que luego también lo tendrá Tokugawa Ieyasu, que es: ¿qué haces con un país que está hecho por y para la guerra? Toda la sociedad estaba hecha para ella. Los granjeros trabajaban en el campo y luego iban a la campaña militar, y va a tener un problema porque la sociedad está altamente militarizada. Entonces va a haber el expansionismo a Corea, una especie no solo de emplear a estas personas desocupadas, sino también como una ganancia de un montón de cosas. Esto es importante porque, bueno, pues Hideyoshi va literalmente a perder mucha popularidad, porque al principio sí que es verdad que va a penetrar en Corea de una manera tremenda en lo que se ha denominado las guerras Imjin, pero al final va a perder muchos hombres, va a perder también generales importantes, y bueno, no va a ir a ningún calle. Por ejemplo, en 1587 Hideyoshi hace un edicto que se llama, significa en castellano, una caza de espadas,
porque la sociedad estaba totalmente militarizada y va a tener grandes problemas para sofocar revueltas campesinas, para sofocar un montón de cosas. Y esto es lo que va a hacer que se lancen a la campaña de Corea. Esto es un ejemplo de un barco tortuga Panokson coreano. Los coreanos van a hacerse fuertes en el mar, algo que, menos algunos clanes japoneses, sobre todo del sur, que hemos visto, como los Otomo o los Shimazu, no controlaban mucho la guerra en el mar, y verdaderamente los almirantes coreanos van a frenar esta agresión en el mar y van a ir poco a poco retrocediendo, y bueno, van a causar pérdidas muy graves. Y esto va a hacer además que el país quede también a la mitad, porque en 1598 Toyotomi Hideyoshi muere, en el mismo año, por cierto, que les he enviado como regalo por parte de España un elefante muy curioso, que lo recogen en las crónicas los jesuitas, y va a quedar un vacío de poder que él había hecho. Toyotomi Hideyoshi, antes de su muerte, deja un gobierno con 5 regentes, y entre ellos estaba Ieyasu, pero Ieyasu va a aprovechar este vacío de poder para intentar unificar el país, con el que finalmente lo haría. Y pues los otros miembros del consejo, de los 5, van a ponerse justamente de la otra parte de Hideyoshi, de su heredero, de Hideyori, que van a defender. Uno de ellos sería Ishida Mitsunari, que es el gran enemigo de Ieyasu, y van a combatir en la gran batalla, que es una batalla decisiva porque es lo que cambia el panorama japonés, es lo que hace que el shogunato Tokugawa aguantase nada más y nada menos que más de 2 siglos, casi 3 siglos, y que lo unificase. Primero porque, se combate en esta batalla de Sekigahara en 1600, y se elige esta ubicación porque este pequeño pueblito lo que hacía era romper la vía más importante del Japón. Nosotros tenemos las vías romanas, ¿no? Ellos tenían vías de comunicación muy muy antiguas también, y corta lo que se llama el Nakasendo. El Nakasendo es una vía que recorre prácticamente, junto con el Tokaido, todo el país, y que es una posición muy importante porque controla el centro del país. Y aquí se forma esta batalla donde, prácticamente todos los clanes de Japón participan por los dos lados más de 80.000 combatientes, y es una verdadera matanza donde mueren unas 20.000 personas por cada bando. Y todo se decide porque primero, se lanza una carga de caballería solo de 30 hombres por parte de Lina Omasa, que es con sus famosos demonios rojos, que se llaman así obviamente por las armaduras que tienen rojas. Y hay una gran batalla, hay una defección de este señor que veis aquí en amarillo, que es Hideaki, que traiciona al bando realista, a los que defendían las pretensiones del hijo de Hideyoshi, y finalmente caen moralmente, sobre todo en el centro. Los efectivos son menores, y ese flanco que no tiene protección de Hideaki se desmorona y se va perdiendo, y finalmente se retiran. Además, Mitsunari se retrocedería, sería al final además capturado en su castillo y obligado a cometer seppuku, que es el suicidio ritual. Esto era también una dinámica muy normal en el periodo, que o te suicidaban o te suicidaban, y solía ser una manera honorable. La manera más honorable de cometer seppuku son 3 líneas horizontales
rasgar el estómago 3 líneas horizontales sin mostrar ningún ápice de dolor, cosa que era, pues como veis, no muy factible, obviamente. Esta batalla, además, deja muy poca resistencia. Habrá el heredero de Hideyoshi, sí que tendrá un par de clanes que hasta 1614 en la zona de Osaka se volverán fuertes, pero por traición quedarán totalmente arrasados. Y es lo que hace que el shogunato Tokugawa venza y lleve llegue tanto tiempo. Una cosa muy importante es que, aparte, a partir de estos años, Ieyasu convierte lo que es la región de Edo, que es donde está ahora Tokio, como la más importante, la reconstruye, le da muchos palacios, hace muchas ceremonias del té, que es algo muy importante también en el mundo japonés, la ceremonia del té, y de hecho uno de los cargos más importantes también de los gobiernos era el encargado de la ceremonia del té, algo un poco como el encargado del harén en el mundo musulmán, y logra una gran importancia Tokio hasta época contemporánea. Además, Tokugawa Ieyasu hará una cosa que no la hacen los otros dos unificadores, no lo hizo ni Nobunaga ni Hideyoshi, que da una consistencia de unas primeras leyes protonacionales que lograrían poco a poco solidificar el país. Eso sí, con bastante sangre, porque sí que tuvo sus revueltas y sí que tuvo sus problemas, sobre todo en el ámbito cristiano, que tuvo una gran revuelta, la revuelta Shimabara de 1637, que ejecutaría 30.000 cristianos, mandaría literalmente un ejército de 200.000 hombres a aplacarla, y destruye absolutamente cualquier rasgo de oposición, y consigue además, con una reorganización de señores territoriales, poner a gente fiel en unas zonas del país y otras no, pero siempre bajo una especie de supervisión en la capital muy importante, para que los soldados, o sea, para que los samuráis, los daimios, no se rebelasen. Esto ha sido un poco todo lo que es el periodo. Voy a dejar cosas más puntuales y más para el turno de preguntas, que creo que es mucho más interesante. La guerra, además, cambió constantemente, porque las innovaciones del Teppo, que es el arcabuz japonés, y lo que es los usos de la caballería, el uso de la pólvora también muy diferente, porque curiosamente los cañones, hasta bien la invasión de Corea, bajo mi punto de vista, no son nada relevantes en la guerra japonesa, la guerra del periodo Sengoku, y es un periodo también muy importante porque hay muchas figuras, sobre todo para zonas como Nagoya, que son de gran relevancia para orgullo de la ciudad, y no solo cambió el país de sociedad, también cambió porque en esta época logró muchos influjos, y hasta que Tokugawa Ieyasu cerró el país hasta 1853, bueno, el shogunato Tokugawa, que cerró el país hasta 1853, de extranjeros, logró tener un influjo cultural, una osmosis cultural muy importante. Por ejemplo, de holandeses, se crearon escuelas de aprender holandés en Japón, curiosamente. Hubo muchos también comerciantes ingleses, obviamente portugueses, españoles, que lograron pues tener su importancia. En la época, además de Hideyoshi, ya se abrió Japón al mundo muchísimo, porque Hideyoshi mandó los primeros espías a la Manila española, y que están recogidos, de hecho, tanto en las crónicas como en los archivos españoles. Y bueno, esto ha sido toda la conferencia. Espero que no os haya aburrido mucho, porque son muchos nombres y son muchas cosas. Creo que se pueden hablar ahora en el turno de preguntas muchas cosas interesantes, cosas que no hayan quedado claro y demás. Y bueno, os invito a conocer y a leer sobre más este tema, porque es muy profundo y obviamente tiene mucho que dar. Así que nada,
muchas gracias a todos. Más yo creo que hacia entre el Heian y las Genpei, que son ya en el 12, el seppuku tiene un carácter muy marcado. Igualmente, también el compañero en el seppuku sirve también, primero, para que te corten para cortar la cabeza, y la cabeza para... es un trofeo en la guerra la guerra japonesa. Es el trofeo más importante. Aparte había, bueno, una ceremonia de ofrecimiento de cabezas de enemigos, incluso se lacaba en dorado las cabezas de los enemigos y se tenía como una especie de trofeo. Y obviamente pues es importante. Es en esa época entre el Heian. Sí, en la época Heian, las guerras Genpei, es cuando tenemos registros de un seppuku, pero sabemos que la práctica de hacerlo es muy anterior. Ya en la época Nara, siglo VII, una cosa así, ya ahí tenemos documentación que lo avala. Y sí, es tramposo porque muchas veces obviamente pues es imposible. Por ejemplo, Yukio Mishima, por ejemplo, se hizo, que es el famoso literato Yukio Mishima, que es que fue además candidato al premio Nobel de literatura, y que lo ganó otro japonés, por cierto, en ese año que estuvo finalista. Cometió seppuku y de hecho le cortaron la cabeza. Uno de los compañeros con el que iba, cuando intentó ver ese golpe de estado en Japón, pues cometió también seppuku, sí. Es muy curioso. Y algunas también sectas, porque en el Japón actual sigue habiendo muchas sectas, sobre todo de carácter tanto budista como confucionista, que lo siguen haciendo y cosas así. Y de hecho tienen muchos problemas con todo el tema de sectas. A ver, el arcabuz, aunque es importante, no se usa masivamente hasta Nagashino, hasta 1575 en Japón. Solo a partir de 1560, de todos los combatientes que tiene en Okehazama en 1560 Oda Nobunaga, solo 2000 llevaba arcabuz. El modo de aprender, Nobunaga sí que sabemos que utilizaba una táctica combinada de lo que son picas, que son mochiyaris. Yari es la lanza, pues mochiyari es una lanza grande, literalmente. Sí que había una coordinación bastante buena entre bueno, arcabuces o flechas, depende, y lo que son picas, y la caballería, que aunque pierde mucha importancia en este periodo, porque no muchos ejércitos tienen caballería o tienen caballería solo para uso de reservas y demás, sí que sabemos que trabajaban juntos. Contra un tercio, hombre, yo creo que depende obviamente muchas cosas de terreno, disposición y tal. Las mangas de arcabuces, yo creo que de los tercios, yo creo que fulminarían bastante a las formaciones que tienen los japoneses en este periodo. En Nagashino, por ejemplo, que hacen parapetos de bambú para poder que los arcabuceros y los arqueros lancen proyectiles. Sí que tienen grandes problemas para lidiar igualmente con la caballería, porque no tienen el suficientemente potencia de fuego. La formación del tercio, aunque sobre todo a finales del siglo XVI creo que hay especialistas que dicen que se quedó anclada en el pasado y en la época de la guerra de los 30 años y demás, yo no lo creo. Contra un posible ejército, yo creo que japoneses, los tercios, yo creo que se lo merenderían bastante fresco. Esto que se hace lo típico de, bueno, no eran ni tercios ni eran samuráis, pero en los combates de Cagayan, 1582 creo que es los combates de Cagayan, se ve, yo creo que la potencia de fuego española era muy superior a la que tenían los ejércitos japoneses. El combatir, pues depende, había muchos ashigarus, pero no tenían muchos de ellos, hasta el final del periodo no son muy fiables, la verdad. Eran más, se aportaban más. Pero yo lo que te digo, creo que los tercios, que eran soldados profesionales, que además los sistemas de reclutamiento eran mucho mejores que los que están en los ejércitos samuráis, creo que tienen un mayor desempeño. Y sí, yo creo eso mismo.
Pues había, entre los samuráis, entre lo que son samuráis, había mucha melee de... primero había formaciones, pero había también luego derivaba, obviamente, en melees. Por ejemplo, en Sekigahara, lo que pasa es que los flancos son luego irreconocibles porque hay unas melees de... no lo he comentado, pero estaba nublado en ese día y literalmente hasta casi no tener el enemigo encima no se disparaba y ni demás. ¿Y qué pasa? Que se dan enfrentamientos cuerpo a cuerpo, incluso de clanes, de los mismos clanes, de una ala partícipe de un partidario de otro, y se hacen melees. Los Ashigaru formaban en una especie de bloques de picas, más o menos, de cuadros, y la caballería, dependiendo la caballería del clan, se podía utilizar pues desde flanqueo hasta como una herramienta de comenzar la batalla. Los Takeda, por ejemplo, sabemos que tenían solo de caballería, tenían 6 o 7 formaciones, que uno de hecho se llama la grulla, no sé, tenían nombres de animales, porque era una especie de formaciones que intentaban sobre todo provocar a las masas de infantería para verse atacados. Luego, obviamente, yo he nombrado muchas batallas, y sí que es verdad que hay muchas batallas, pero realmente la guerra primordial en el periodo es una guerra de asedio. Es una guerra donde hay muchos tipos de castillos, especialmente los Yamashiro, que son castillos de montaña, que eran muy difíciles de tomar y que eran claves para tomar sobre todo las entradas a las provincias. El Suruga, por ejemplo, le pasa lo mismo, a las provincias de Tosa le pasa lo mismo, que son guerras de asedio, y muchas veces, como no se tenían, se estaba mucho tiempo intentando rendir por hambre a los enemigos. Pero volviendo a tu pregunta, sí, yo creo que muchos cuadros de Ashigarus, muchos jugadores de Ashigarus, y dependiendo pues las formaciones, había formaciones complejas, dependiendo la necesidad del terreno, de si era un asedio y demás. Sí, la super de esto tuve una conversación muy interesante con Héctor Castro en Facebook sobre si eran los samuráis o no, desmitificando que los samuráis eran unos cobardes, ¿no? Realmente, que el honor, el bushido y demás que comentábamos, pues está muy mitificado. El bushido, lo primero es que es una especie de... no digo de ensayo, pero una especie de código de leyes que se forja en el shogunato Tokugawa un poco para poner un poco en relieve lo bueno que es el shogunato Tokugawa, la sociedad que se ha forjado y demás. Los samuráis en este periodo, muchos cambian de bando, y es verdad que sí que se cambia un montón por ejemplo, en uno de los generales de los Maeda tiene familiares en el otro bando, en Sekigahara, o sea, y se cambian y defecten del bando. Pero sí que es verdad que también hay muchos ejemplos de lealtad hasta las últimas consecuencias, y eso incluye, por ejemplo, hay muchos capitanes de Oda Nobunaga que asumen el riesgo de ver de que sus enemigos políticos, como los Imagawa, ejecutasen a sus propios familiares, a madres, a niños, porque se hacía, alzándose y apoyando a su señor. Hay también, por ejemplo, Honda Tadakatsu, que es uno de los más importantes de Hideyoshi, se le perdona, a pesar de estar en contra de Tokugawa Ieyasu durante todo, porque es un general, aparte que es valioso, se le reconoce su honor. Hay de todo. Lo que sí pasa que es verdad que sí que es una tendencia ciertamente generalizada, y dependiendo del clan, obviamente, los clanes pequeños mucho más, que tenían mucho más que perder, porque sí, es mucho más fácil extinguir a sus familias, y sí, se cambiaban, eran unos cambiacapas, sí. A partir del poder Tokio, a partir de 1600, de la década de 1610, es ya cuando en el 1608 ya se crean las primeras instituciones y demás. Lo que pasa que desde la muerte de Hideyoshi en 1598,
Ieyasu comienza un proceso que empieza, pues, sobre todo a crear muchos jardines, que eso es un símbolo de que se está intentando civilizar, entre comillas, una zona que va a ser necesaria para manejar el gobierno. Y desde esa época sí que se hace, y las instituciones ya, tras la victoria de Ieyasu en 1600, es cuando logra tener una importancia Tokio totalmente preponderante, y es una ciudad que se enriquecería muchísimo, sobre todo porque además, bueno, se hizo una llamada también a los mercaderes, que son muy importantes en el periodo, tanto como mediadores como generadores de riqueza para poder llevar las campañas. Por ejemplo, Hideyoshi utilizó a una familia de mercaderes que son los Sakai para como un valor político para ponerse él como shogun en la época. Y sí, en esta época es cuando Kioto deja ser solo el lugar del emperador, y ya está. No, el emperador es una figura que literalmente, bueno, está a favor, está al final del que gana. Porque gana al final. Él lo que es una figura religiosa meramente representativa, y sobre todo ha tenido, bueno, en la historia de Japón ha tenido un montón de problemas con el emperador. Se han llegado a eliminar emperadores. De hecho, en 1441 al emperador se le mata en una fiesta privada, que se le dejan entrar los caballos de las caballerías, y alguien lo mata, y nadie se sabe quién lo mata. Es una figura representativa y no tiene... es de prestigio, y cuando la figura más importante era a nivel político era ser el shogun, que es una figura de dictador militar. Tenía un valor el emperador luego velaba por lo que es Kioto y las pequeñísimas cosas que tenía a su alrededor, porque eran sus dominios, era el dominio político y ya está. Pero Oda Nobunaga, por ejemplo, cuando logra conquistar toda la parte colindante de las regiones de Kioto, llega allí y prácticamente le dice al emperador: sí, pues puedes ser shogun, tienes el prestigio de poder ser shogun, pero por fuerza política. Y claro, pues no tiene... Él está allí, además se dedican en esta época, pues se dedican a sus fiestas, a estar allí, pero no tienen casi ningún valor. Es de prestigio llevarse bien con él, pero poco más. No hay en este periodo emperadores que alcen las armas, como sí había pasado. Sobre todo, por ejemplo, en el conflicto Nambokucho, los emperadores son figuras de poder en el siglo XIV. En las guerras Genko, en las guerras Genko de 1336, y bueno, son figuras de primer político, pero van perdiendo relevancia por eso mismo, porque estos señores se vuelven cada vez más poderosos y llega un punto que es impracticable, y hasta que luego el emperador recobrará su dignidad en 1868, la famosa restauración Meiji. Sí, en el periodo generalmente podían estar en retaguardia en una especie de... No he puesto ninguna imagen, pero hay una imagen muy famosa que veréis mucho en las estatuas, que está sentado en una silla con un abanico, que es el daimyo que lleva la batalla desde la retaguardia. Pero hay muchos daimios, como por ejemplo Takeda Shingen, que fue herido durante muchas veces, una de ellas de un arcabuz, que sí, que luchan, y de hecho prácticamente en primera línea, y mueren. Chosokame Motochika, por ejemplo, el daimyo que hemos puesto, perdió a 3 de los 4 hijos que tuvo de los varones en guerras, mandándoles a guerras, y él es herido en una ocasión. Entonces sí, todos tenían obviamente adiestramiento militar, los que más o los que menos. Lo que pasa que luego la diferencia era lo políticamente bueno que conseguías ser, y cómo llevabas a esos hombres a la batalla, obviamente. Pues en ocasiones muy perseguidos, ¿no? Hideyoshi, por ejemplo, los persiguió arduamente. Como he dicho, por ejemplo, Nobunaga sí que se valió del cristianismo como un arma política para atacar a las sectas Ikoiki, porque eran budismo de tipo zen.
hay que tener en cuenta de que ellos lo veían como algo muy exógeno, sobre todo en la época de Hideyoshi y luego de Ieyasu, que rompía primero con sus valores y, como muy bien dices, muchas veces estas religiones sobre todo las ramas de budismo, eran prácticamente religiones de estado entre comillas, para los daimios. Y esto obviamente pues alteraba mucho su moral. Hay que recordar que el Bushido se recoge en el siglo XVIII, me refiero. Ellos tenían un código de leyes, lo que pasa es que todavía no podemos decir Bushido como tal, porque es diferente. Pero sí, tener minorías es algo que nunca ha llevado muy bien los japoneses. En la Segunda Guerra Mundial se verá. Y sobre todo y especialmente, el cristianismo, sobre todo por la parte de la caridad, era algo que los japoneses no llegaban a entender. Si tú nacías campesino y te mataban en una guerra, pues muy bien, cosas así. El código moral era muy diferente, sí, era muy difícil. Luego, además, hubo daimios que, como por ejemplo en el sur, o los date, que utilizaron el cristianismo como un factor diferenciador para intentar ganar influencia y ganar poder. Aparte de que Hideyoshi, por ejemplo, creía que todos los cristianos eran espías de otros países, estaba constantemente, al final de hecho, veía espías a su alrededor y los cristianos eran una cabeza de turco muy jugoso para las revueltas también campesinas, para achacar malas cosechas, como pudo. Y bueno, la revuelta Shimabara se vio que se enviaron 200.000 soldados a reprimir a 30.000 campesinos. O sea, es algo... los mártires, por ejemplo, de Nagasaki, los famosos mártires de Nagasaki, eran un atentado contra el orden japonés de la época, y cualquier cosa lo querían cortar. Bueno, hay veces que esto no se respetaba, era relativamente raro, pero hay veces que te cortaban la cabeza y ya está, me refiero, y no ultrajaban tu cuerpo. Un rito de decir, pues te vamos a hacer esto porque te va a quitar el ritual realmente en este periodo del seppuku, el que es mayoritario, por así decir, el protocolo, es que se dejaba primero, se tomaba sake, se hacía una cosa que se llama, traducido al español, un poema de muerte, que lo escribía el que iba a morir, que suelen ser además poemas muy, muy bélicos, relacionados mucho con un pasado, añorando un pasado, una especie de eterno, y luego se hacía el seppuku. También, obviamente, pues la persona que hacía el seppuku se aceitaba el pelo, que era muy común en los samuráis, se bañaba, se ponía sus mejores galas. Eso, en los más altos dignatarios, se solía respetar. Hay señores que, dependiendo si tú, por ejemplo, eras un traidor o la batalla, o te cogían después de inmediatamente la batalla, te mataban y ya está. Dependiendo también del rango de samurái que eras. Hay muchos que básicamente se les ejecutaba en el sitio y listo, o se les volvía prisioneros porque tenían garantías políticas hacia sus familias o hacia enemigos, depende. No había otros rituales que yo sepa. No hay más rituales. Sí, bueno, había otra cosa también relacionada con la pregunta esta, es que la tortura la tortura para fines políticos era algo que en el Shinto no lo veían tampoco tan mal, y ese tipo de cosas justamente chocan mucho con el cristianismo. Pero no, si tú eras prisionero, o sea, si te cogían en el sitio, dependiendo, como he dicho, te podían matar, te podían dejar hacer el seppuku, dependiendo si eras, por ejemplo, un castellano de una plaza fuerte, depende, obviamente. Bueno, la religión, por así decirlo, la primera de Japón es el Shinto, que es una religión politeísta, que tiene, de hecho, son animales. Por ejemplo, el dios de la guerra, que lo adoraban bastante, era Hachiman, el dios mono de la guerra. Y luego está el confucianismo, que también tiene mucha importancia porque es una religión de origen chino,
en lo que es el Japón. Lo que sí que es verdad que el budismo en esta época cobra mucha importancia porque las sectas logran ser centros de poder muy importantes. Y luego también porque el budismo tiene ventajas a nivel de justamente en un periodo que es muy malo, muy malo me refiero, donde hay mucha violencia, el más allá del budismo es de lo más, por así decirlo entre comillas, jugoso, la vida después de la muerte, comparado con las otras religiones. Y la primera era, me has dicho... Ah, porque las tres líneas, ¿no? No sé si tiene que ver algo específico que sean 3 horizontal, como he dicho, que son 3. No sé si fue algo específico o... Que yo sepa, creo que no. Esa era como la forma más honorable. Hay como 5 o 6 maneras de hacerse seppuku. Porque... todo lo que es... los japoneses son muy protocolarios, como veíamos al principio de la conferencia, para absolutamente todo. Desde trabajar a incluso hasta morir. Entonces, ese tipo de cosas tiene una importancia destacada en el mundo japonés. ¿Sí? Pero, no, creo que yo sepa, que yo tenga entendido, no tiene ninguna... Es por la gran hazaña que es hacer ese trabajo, la verdad. Bueno, había clanes, sobre todo los del sur, que sí tenían... lo que son el estudio de logística y demás, ellos sí que sabían, tenían buenos usos de líneas de suministros y demás. Los barcos, muchos de ellos los hizo prácticamente para lo que es la operación, pero había muchos clanes del sur que sí que tenían mucha experiencia marítima, más a nivel comercial, y que para esto sí que valían un montón. Por ejemplo, los Otomo Sorin, por ejemplo, era muy importante, era un daimyo muy importante porque sabía mucho sobre el mundo naval. Los Mori también tenían un conocimiento bueno de más a nivel fluvial, pero también tenían un conocimiento bueno de todo esto. Obviamente las líneas de suministro llegaron a ser tan grandes que ellos no tenían el suficientemente conocimiento de un ejército moderno, y fue una de las causas por las que sufrían totalmente ataques de guerrilla de los coreanos, y fue una de las causas de pérdida del país. Pero sí, y además, de hecho, bueno, son bastantes años. Ellos van aprendiendo también en el transcurso de la guerra Imjin y hacen una buena planificación de lo que son la operación al principio. Luego sí que es verdad que se les va complicando cada vez más, y sobre todo mucho más cuando llega el emperador, llega la ayuda de China, del emperador Guangdi. Era un regalo diplomático porque se hacían regalos para mejorar las relaciones. Hay un libro, bueno, de hecho es una adaptación de la tesis doctoral de Jonathan López de Vera, de la Universidad de Barcelona, que explica esto mucho mejor. Tiene un libro sobre Japón y los europeos en esta época, y eran regalos diplomáticos. En esta época, además, aunque yo no lo creo, en el final, bueno, Felipe II muere en 1598. Felipe III además tiene un buen contacto con Japón, sobre todo a partir del siglo XVII, a principios del siglo XVII, y se regalaban los animales. De hecho, en Japón era algo que se regalaba muchísimo, porque como ellos tenían muchas religiones, su religión era politeísta y demás, los animales les volvían absolutamente locos. Y todo lo que son el exoticismo se solía, regalar en casi todas las cortes de Europa. Se regalaban tigres, por ejemplo el de Don Juan de Austria, que se lo llevó de Túnez, cosas así. Y leones para los cristianos. Claro. Y por eso mismo, los animales eran regalos diplomáticos, símbolos de buena fe, y que ayudaban a mantener relaciones. Por ejemplo, los chinos regalan mucha porcelana a las embajadas europeas y cosas así. Me parece que salieron de una de las islas de... Había delegaciones españolas, sobre todo como por reyezuelos de la parte de Guinea Ecuatorial, de Nueva Guinea y toda esa parte. Y desde ahí, además, bueno, teníamos buenas relaciones con la parte de la India portuguesa, sí. Entonces se podían llevar. Sí, en esta época hay muchas relaciones con además de ambos países, bueno, de la monarquía hispánica con todos estos países, y de hecho la monarquía hispánica lleva
tiene buenas relaciones con los reyezuelos estos de los archipiélagos y de la India y demás. Que yo tenga constancia, bueno, seguramente por algún comerciante que hubo, sobre todo la parte de lo que es Nagasaki, que es el sur, que había un comercio bastante floreciente, y que, bueno, de hecho luego lo cortó, Hideyoshi lo cortó porque creía que habían espías cristianos que entraban por ahí, y una de las primeras diócesis cristianas se utilizaba muy poca moneda. La que he dicho es el camon, que es como 3 gramos de cobre, creo que es lo que equivale a la moneda, pero casi todo el pago, por ejemplo, a soldados y demás se hace en arroz. El arroz para absolutamente todo. Hay veces que se dan tierras y en contraposición si es un señor importante, y hay veces que son pues porciones de sacos de arroz, sí, que es lo que ellos comían constantemente. Sí, economía. Sí, economía, pero bastante compleja, porque sí tenemos sistemas fiscales bastante adelantados para el tipo de sociedad con los que nos arroz, ¿no? y además muy detallados, los Hogo, por ejemplo, que caen en 1590 por Hideyoshi. Los Hogo tienen un sistema que luego lo recuperan el sistema Tokugawa, y que se fijan en ciertos aspectos de fiscalidad de tierras, de cómo gestionar soldados, sobre todo la redistribución de los Ji-samuráis, que son samuráis del medio rural, cómo controlarlos, que los Hogo de Odawara lo tenían muy bien puesto, y por eso es muy interesante cómo ese mundo tan feudal se junta con una inteligencia de un pueblo como son los japoneses en materias tan complejas como es la económica. Bueno, a partir de Ieyasu, que separa, además mantiene cerca para tener supervisados a los daimios que se han opuesto a él, o las familias y demás, hace un perdón general más o menos global, y además recompensa a los daimios que obviamente se han puesto de su lado. Aparte de eso, hasta lo que es la figura del samurái, que se ve empobrecida brutalmente después de este periodo, no desaparece hasta la restauración Meiji en 1868, y progresivamente va cayendo el número de población que es samurái. De hecho, en la restauración Meiji solo se estima que entre un 4 y un 6% de la población era solo samurái, y tienen que, de hecho, tienen que reciclarse, tienen que ser mercaderes. Hay muchos que llegan a ser profesores de universidad, porque saben bastante literatura y demás, otros en el ejército imperial, en un montón de aspectos, sobre todo la burocracia. Bueno, aquí, al igual que de una manera parecida a la Europa medieval, los castillos tienen una importancia totalmente multiusos, y generalmente eran los edificios que dominaban lo que es el ambiente de la época, y era donde sí se solían tomar las decisiones y demás. Hay veces que, bueno, pues sí, no se puede, los castillos aquí, los castillos eran generalmente, porque muchas veces había incluso castillos que eran prácticamente de uso exclusivo para eso, o para, por ejemplo, labores militares. No era el castillo con tanta vitalidad que había en la Europa medieval. O sea, pues sí, en esta época los castillos dominaban el panorama.